FM 89.1, Radio Universidad. Y en este momento es la hora de recibir al señor Marcelo Fernández. Como dice el grafo ahí, no, lo podemos ir sacando. El señor Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. ¿Cómo va, Ale? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. Pensé que me habían desconocido. No, es que tanto Fernández, que somos muchos. hablamos uno recién, usted, y hablamos de Cristina, hablamos de Alberto, cayó Aníbal, así que todos entraron juntos. Y está con nosotros la doctora Alejandra Roncini. Ella es la titular del juzgado en lo civil y comercial número 3 departamental, ¿correcto? Y docente también aquí de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, bueno, un gusto estar con ustedes, poder compartir este espacio y bueno, en esta tan querida Universidad de La Matanza, que como le comentaba Alejandro, hace, bueno, más de 20 años que soy docente aquí, casi desde los comienzos de la universidad, así que la vi crecer, así que una alegría poder compartir este espacio y descubrir la radio, porque bueno, uno viene, da clases y la verdad es la primera vez que estoy aquí, tengo la oportunidad de estar aquí en la radio. Bueno, gracias por venir. Gracias. Hoy, Ale, ¿de qué tema vamos a estar hablando? Lo adelantamos, pero me interesa que lo cuentes. Hablamos con la doctora, siempre con el invitado vamos viendo los temas, intentamos traer temas nuevos y muy interesante lo que propuso la doctora, que es los jueces y las redes sociales. Los jueces y las redes sociales. ¿Cómo se da esa? Voy a decir lo que, interacción? no sé si lo que pienso o tiene que ver con qué publican los jueces en sus redes Ahora nos vamos o cómo se manejan, es interesante. ¿Con qué tiene que ver o con qué pensó el tema, doctora? Y sí, efectivamente es así. El tema de los jueces en las redes sociales plantea el primer interrogante si los jueces podemos actuar en este mundo de las redes sociales de la misma forma que lo hace cualquier ciudadano común, o si por el contrario existen restricciones respecto a nuestra participación. Y yo pensé que para poder elaborar una respuesta, pero que tenga asiento en la realidad, es importante partir del contexto difícil que atraviesa la justicia. No podemos eludir eso, ¿no? El contexto difícil que atraviesa la justicia en nuestro país, ya que nosotros percibimos que el ciudadano común no cree en la justicia, y creo que uno de los factores que ha incidido en ese descrédito, y esto hablado a veces con las encuestas, ha sido la conducta de los jueces fuera de la oficina judicial. O sea, es un factor que incide, y este factor, o sea, esta conducta pública del juez también puede darse en las redes sociales. Algunos datos, si quieren, comparto respecto a encuestas de lo que es la situación de la justicia en cuanto a credibilidad, ¿no? Que 7 de cada 10 argentinos no creen en la independencia del Poder Judicial, y 8 de cada 10 argentinos cree o tiene una imagen mala o regular de los jueces. Por suerte no estamos solos en estas encuestas, en el sentido de que son compartidas. En esta situación de desconfianza se replica en toda América Latina. En eso no estamos solos. No es alentador, por supuesto, y creo que este panorama, a los que realmente tenemos vocación por la justicia, nos interpela y cada vez más fuerte, porque creo que tenemos cada uno en su instancia. En mi caso estoy en la primera instancia, pero tenemos la responsabilidad social de recomponer esa confianza en la justicia. Una filósofa española, de la Cortina, afirmaba que que es muy dedicada al tema de la ética social, nos enseña que cuando la confianza en una institución se rompe, las cosas realmente se tornan muy difíciles. Y creo que en el caso de los jueces argentinos tenemos esta vivencia a diario cuando interactuamos con los litigantes, con los abogados, con los vecinos del barrio, ya que sentimos en carne propia este descrédito generalizado. Por otra parte, la situación de los jueces en los últimos tiempos ha ido cambiando, diríamos en las 2 últimas décadas. ¿En qué sentido? Ya el paradigma de que el juez se legitima solo por la sentencia, esto ya no se sostiene. Nosotros no somos crímenes solamente por lo que escribimos en nuestros escritorios, sino también y es lo más importante, por nuestro perfil social, nuestra inserción social, que es inherente a la magistratura. Es decir,
Nos legitimamos por lo que expresamos, por la imagen que damos en las distintas áreas de nuestra vida social, incluyendo en esas áreas de la vida social a las redes sociales. Claro, se legitiman y legitiman situaciones, porque yo muchas veces leo, ¿no? Hay algunos jueces, sobre todo los mediáticos y famosos, y que han escrito algún tuit. Es la opinión de un juez. O sea, más allá de lo que puedan, si pueden mostrar fotos en las redes sociales o actitudes en las redes sociales que puedan ser criticables o no. Quizás una opinión que no sea criticable no deja de ser la opinión de un juez y tiene otro peso, ¿no? Sobre todo cuando se expresan sobre cuestiones que tienen injerencia en la justicia. Sí, y lo que pasa también es que en esa opinión, después uno, tal vez esa opinión termina ingiriendo en una resolución judicial que debería ser algo objetivo, ¿no? Se supone. Entonces, cuando uno conoce la manera de pensar de determinado funcionario judicial en este caso, y después va a revisar su fallo, bueno, a veces se puede ahí haber algún tipo de conflicto. Ahora, yo me quedaba con esto de que también puede ser algo utilizado para, para bien. Digamos, la herramienta de las redes sociales no es algo malo de por sí. Depende cómo lo uses, claro. Porque también cuando vos decís en la encuesta, que lo mismo pasa con la política, la mayoría de la gente no cree en la justicia o descree de la política. Hablamos de la generalidad, ¿no? Y creo que las redes sociales incluso pueden revertir esto, decir, bueno, la justicia o tal juez, ¿no? Tal juez, tal jueza. Sí, como una forma, las redes sociales pueden servir como una forma de acercamiento y de divulgación también. Acá muchos y muchas de nuestros oyentes mandan mensaje que la justicia esto, que la justicia lo otro, y después cuando vienen acá todas las semanas magistrados, jueces, abogados, se quedan maravilladas con lo que reciben, con la información que se les acerca, cuando ven que la justicia es una herramienta que también otorga derechos, defiende derechos, ¿no? Entonces me parece también es eso, las redes sociales pueden servir un montón para acercar información a la gente sobre la justicia, ¿no? Tal cual, la idea es esa, ¿no? Que las redes sociales respecto a los jueces los posicione en pos de establecer lazos con respecto a puentes con la sociedad, recomponer esa confianza, utilizar ese ámbito para eso. Esto es un poco la idea, creo que es el camino que hay que transitar respecto a las redes sociales y los jueces. Pero hay que partir que hace unos cuantos años atrás había discusión sobre si los jueces podíamos intervenir o no en las redes sociales. Estoy diciendo hace un lustro, ¿no? Nada más, estábamos discutiendo eso. Y varios países habían tomado la decisión de aconsejar a los jueces directamente que se abstengan de participar en las redes sociales. Hoy esto ya está superado, al contrario, por ejemplo, la provincia de Córdoba, que ha hecho recomendaciones sobre cómo tienen que actuar los jueces en las redes sociales, aconsejan y estimulan que los jueces tengan una intervención activa en las redes sociales. El tema es cómo tienen que hacerlo, de qué manera o qué contenido. Y tienen que ser conscientes respecto al impacto social que tiene esta participación. Porque frente a este panorama que hemos indicado, la idea es no acentuar más el descrédito, por el contrario, la idea es que tenemos una excelente oportunidad en las redes sociales para revertir esta situación y recomponer nuestra relación con los ciudadanos, con el ciudadano común. Es decir, que somos personas de carne y hueso, que estamos cumpliendo una función pública que tiene, de inserción social. Esto es muy importante porque creo que el juez hoy tiene que tener esa vocación social, de acercamiento al ciudadano para solucionarle el conflicto que se le presente. Bien. Y también pensaba, depende de en qué ámbito se maneje el determinado juez del que estemos hablando en sus redes sociales, ¿no? No es lo mismo, no sé, un juez de la Corte Suprema o alguien de Comodoro Pi que alguien de una departamental o una fiscalía acá del distrito. Parece que ahí sí también, en cuanto a lo jerárquico, cambia mucho la manera o el modo de expresarse y lo que puede influir en sus decisiones, ¿no? Sí, esto es muy importante. Siempre lo que se ha indicado es la extrema prudencia, es decir, la moderación y la extrema prudencia de evaluar las consecuencias de uno de lo que diga y de su posición social, ¿no? Es decir, qué puede repercutir y qué pasa con el ciudadano común. Lo que estoy haciendo va a generar mayor credibilidad o menor credibilidad, desde la posición que soy de juez, ¿no?
juez de primera instancia, de cámara o de corte. Es decir, siempre pensar en esa perspectiva. Claro. Lo que hago va a generar confianza en el ciudadano que diga, bueno, puedo esperar una sentencia justa de este juez actuando de la manera que actúa en las redes sociales o no. Sí, pensar que... Esas son las redes sociales, ¿no? Mostrar su lado, claro, ser y parecer, digamos. Claro. Sí, lo que Nadie pasa va es a que el juez, subir algo para perjudicar. el juez y la jueza son siempre jueces y juezas. No es como, digo, a ver, yo acá, Claro, ese es el bueno, tema. viste cuando hay un periodista, una periodista que dice, es mi opinión personal, el medio en el que estoy no tiene nada que ver, o tenemos redes sociales y subimos cosas y opinamos cosas como ciudadanos y ciudadanas, y hay gente que tiene ese perfil público también, donde opina como periodista, por ejemplo. En cambio, el juez no puede decir, bueno, no, yo opiné, el juez Juan Pérez, yo opiné como Juan Pérez, no opiné como juez, ¿no? De tal hora dejo de ser juez. Dejo de ser juez, claro, ¿no? Pero como decían, es una buena oportunidad porque en las redes sociales, tanto en este tema como en todos los temas, creo que antes de este fenómeno, por ahí los medios de comunicación son los que elegían qué y cómo mostrarlo. Claro. Y las redes sociales hacen que la gente pueda elegir los temas y que uno pueda también elegir qué es lo que se va a mostrar. Por eso lo que decían que es una buena oportunidad las redes sociales para que los jueces, o el Poder Judicial en general, pueda un poco revertir los números que decía la doctora. Y bueno, en esta intervención hay que tener en cuenta, creo, dos cuestiones, ¿no? Porque aparecen muchas preguntas. Por ejemplo, si puede crear un juez un foro social, cuáles serían las amistades virtuales que puede aceptar, si esto afectaría su imparcialidad en un proceso, si acepta como amigo virtual a un letrado que tiene varios juicios en su oficina, si puede, cuál es el impacto del famoso like, y hasta se plantea también qué pasa con la familia del juez, ¿no? Si se le puede exigir determinada conducta, digo, cuestiones polémicas que hoy por hoy se están debatiendo, ¿no? Para que sepan con respecto al tema de los jueces, si se le puede exigir también determinada conducta. Y lo cierto es que hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una es que la libertad del juez, la libertad de expresión en general y también en las redes sociales, es una libertad de expresión por el cargo, como ustedes indicaron, y esto de que no podemos trazar esta nítida separación entre la persona y lo que es el juez, sino uno es juez siempre, es una libertad de expresión debilitada. Es decir, el juez no puede decir todo lo que quizás un ciudadano se le puede admitir, ¿no? Tiene cierta restricción, pero ¿por qué? Porque tiene que generar esa confianza en el ciudadano, y por esa razón, entonces, tenemos que admitir eso. O sea, vamos a participar en lo que es las redes sociales, pero con una libertad de expresión debilitada. Y otra cuestión a tener en cuenta es, cuando el juez actúa en las redes sociales, tiene que pensar que está actuando en un ámbito público o un ámbito privado. Pues también aquí se ha generado debate, porque si entendemos que el juez está actuando, cuando actúa en las redes sociales, es un ámbito privado, bueno, entonces tenemos que permitirle actuar como un ciudadano cualquiera, común. Y eso también genera ese debate. No sé ustedes qué piensan. Y yo creo que siempre es algo público, digamos, cuando se expresa uno en las redes sociales, está más allá de que cada uno tenga su círculo íntimo de seguidores y demás, pero está público para todos y todos lo pueden ver. A partir de eso ya queda como algo público, ¿no? Por ahí también depende del tipo de red social, ¿no? Hay algunas que sí, son pero más digamos, si se quiere llegar a ver la opinión de, no sé, o alguna expresión de algún juez, algún magistrado, y se va a llegar a ver, digamos, si alguien quiere ir a ver, quiere comparar un fallo con lo que opina tal juez, digo, eso es un trabajo que se ha hecho. Y además, recordemos esto, ¿no? Que siempre lo decimos, sobre todo cuando nos dirigimos a las infancias o a las adolescencias, ¿no? Todo lo que creemos, todo lo que volcamos a lo virtual y que creemos que tiene cierta privacidad puede no tenerla, No, porque por nunca eso. sabemos quién puede compartir, hacer una captura de algo que creemos que queda incluso en un grupito de WhatsApp, ¿no? Totalmente. Bueno, ese es otro tema que quizás hasta da para Sí. largo y otra ocasión. Tal cual. Pero sí. Sí, el tema de WhatsApp también se incluye dentro también de las redes sociales, hoy por hoy también en esa actuación. Ciertamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia hay consenso que es un ámbito público. El juez, más allá de las medidas de seguridad que puede ofrecer la red social, que puede conocer,
siempre tiene que pensar que existe el riesgo de que eso pueda ser compartido, por lo cual se le pide que sea muy prudente en el manejo de lo que vuelca en lo que es la red social. Sí, viste que a veces se dice, no, esto fue una charla privada en WhatsApp, y bueno, es una expresión también, y si eso sale a la luz de sí, manera... es que a ver, WhatsApp supuestamente te garantiza que los mensajes están encriptados, pero esto puede derivar en algo que sea público. Depende del contenido. O sea, no está bien que algo que vos estés compartiendo en un ámbito privado termine haciéndose público. No está bueno, pero sucede, sabemos que sucede. Entonces hay que tener precauciones, claro, por supuesto. También pienso que los jueces tengan cierta exposición, por decirlo de alguna manera. Puede ser hasta de cierto modo una garantía para las personas, porque como decimos, un juez no es un juez, una persona en su ámbito laboral y otra, y por ahí uno puede ver, bueno, si esta persona en sus opiniones tiene una perspectiva de género o no, porque si no la tiene en su vida no la va a tener después en sus resoluciones, o qué opina respecto, bueno, de sus valores democráticos y demás. Digo, quizás esta ida y vuelta que tiene con la comunidad es una garantía también para los ciudadanos. Totalmente. Sí, es en definitiva preservar la integridad del juez. Es decir, tiene que ser juez, el juez tiene que ser íntegro en su vida pública y en su vida privada. Pero bueno, las redes sociales multiplican esta exposición del juez y tiene que hacerlo con suma prudencia, pensando que está, hoy por hoy, tiene que pensar que todo lo que vuelca lo está volcando en un ámbito público y tiene que ser muy cuidadoso respecto de eso. Y con relación a lo que es la actuación de los jueces en las redes sociales, ha habido mucha preocupación de darle por lo menos al juez ciertas pautas de cómo manejarse respecto a estos temas. Yo les decía al comienzo que, bueno, a nivel internacional hay una red de integridad de la justicia, pero también en lo que respecta a nuestro país, Córdoba ha elaborado desde el año pasado, de noviembre del año pasado, algunas normas en un acuerdo reglamentario respecto a cómo tienen que usar o aconseja. Son simplemente sugerencias para los jueces, no es una norma, simplemente a modo de consejo de orientarlos de cómo deben usar las redes sociales. Y fundamentalmente destaca la importancia que los jueces nos capacitemos, porque nos falta mucha capacitación respecto al tema de redes sociales, de las medidas de seguridad, de cómo manejarnos. Entonces, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Respecto al tema de la capacitación, que no es menor el tema. Y después el tema de dar a conocer, dar a conocer la verdadera identidad. Y por otra parte, nos advierten que en caso de incurrir en conductas o en comportamientos impropios, no va a ser una excusa el hecho de que seamos ignorantes de las redes sociales. Claro. ¿Por qué? Porque son las mismas exigencias del mundo social que se trasladan al mundo de las redes sociales. Totalmente, ¿no? Si hay normas que cumplir en el mundo real, que hacen a la confianza del juez, que bueno, de imparcialidad, de independencia, de integridad, que bueno, que se trasladan simplemente. Sí, entonces no vamos a poder decir de que bueno, que como somos ignorantes, no sabíamos cómo aparece manejar. Una foto impropia en una red social y dice, bueno, la verdad es que no sabía, pensé que la estaba compartiendo de manera privada. Y no. Es decir, no va a ser excusa o justificación para entender que es un comportamiento que afecta la credibilidad de la justicia. Perfecto. Muy bien, doctora, le agradecemos. Bueno, ¿usted tiene redes sociales? No, tengo que aprender. Muchas gracias, me sentí muy cómoda, muchas gracias, un placer. Por favor, un placer. Muchísimas gracias, muy interesante el tema. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Alejandro Fernández con nosotros, el prosecretario de Cultura, y la doctora Alejandra Roncini, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial número 3 departamental, en esta columna de magistrados y funcionarios de La Matanza, aquí hoy sobre la utilización de los jueces y las redes sociales. Muy interesante. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.